93, que entró en vigencia la Constitución, los partidos políticos de oposición decían, no, esta Constitución no sirve, tenemos que hacer una nueva Constitución. Así que yo siempre les preguntaba, bueno, ¿y cuántas constituciones, proyectos han presentado ustedes? Y la respuesta era ninguno. Nunca se presentó un proyecto de constitución, a pesar de que sostenían de que era necesario hacer una nueva. Por eso en el tercer acápite les pongo cómo es la teoría del hay que hacer. La teoría del hay que hacer dice, hay que hacer una ley sobre tal cosa. Bueno, ¿por qué no la hacen? No, mucho trabajo. Y esta fue mi experiencia. Yo fui congresista del año 92 hasta el 2001. Y recuerdo esto, permanentemente la gente me decía, hay que hacer una ley sobre tal cosa. Yo soy especialista en la materia. Digo, por favor, preparen un proyecto que será estudiado, visto, aprobado por los asesores de mi comisión y ya veremos qué pasa en el pleno. Pero no mucho trabajo, hay que hacer. Y la cuarta pregunta que me hago es, bueno, ¿y qué es el pensamiento mágico? El pensamiento mágico es que si hacemos una nueva constitución, se resolvieron los problemas del Perú. Ya no habrá hambre, la educación será brillante y excelente, nuestra economía va a crecer, todos tendremos trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, es el pensamiento mágico. La gente que cree que con una nueva constitución se resolvieron los problemas. Es verdad que la constitución facilita, ¿no es cierto?, muchas cosas, como por ejemplo el respeto a los derechos humanos, el trabajo, las inversiones, etc. Ahora bien, haciendo un pequeño resumen, mi posición en el Congreso se origina en lo siguiente. En el año 90 había sido elegido Alberto Fujimori y en el año 1992 cerró el Congreso de la República. Acto inconstitucional, sin la menor duda. Él luego asiste a una reunión de la OEA y se compromete a regresar al régimen democrático mediante un Congreso constituyente llamado democrático, para hacer una nueva constitución. Y luego someterlo por primera vez en la historia del Perú a un referéndum. En aquella época yo ocupaba la posición de presidente de la Comisión de Asesores ad honorem del Ministerio de Trabajo. ¿Quién era el ministro de Trabajo? El doctor Alfonso de los Heros. Ese día que se rompe el orden constitucional, él y yo renunciamos inmediatamente, ¿no es cierto? Éramos profesores de Derecho, no podíamos aceptar una situación así. Muy bien. Yo era muy amigo del doctor Carlos Torres y Torres Lara, con quien había enseñado en otras universidades. Él me pide que por favor lo acompañe para ayudar a hacer la nueva constitución, con lo cual me someto a la elección popular, fui elegido, y en cuanto fui elegido por unanimidad de todos los partidos políticos representados en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que era mi especialidad en mi desempeño profesional, por unanimidad me eligen. Y por tanto, inmediatamente había que trabajar el articulado de la nueva Constitución. Ahora bien, ¿qué es lo que hicimos? Inmediatamente se convocó a todas las organizaciones de trabajadores, empleadores, universidades y especialistas en la materia. Además, se formó un grupo de abogados laboralistas de gran prestigio, los de mayor prestigio en el Perú, para ir preparando el texto en base a los aportes que llegaban a la comisión. Se reunieron todos los artículos e investigaciones realizadas por profesores universitarios que proponían reformas en la materia laboral en la Constitución. Pero no solamente esto, se estudiaron todos los convenios de la OIT y tratados e instrumentos de derechos humanos. Y en mi caso particular, la razón por la cual Carlos Torres me convoca, a pesar de que, además de que éramos grandes amigos, yo había dedicado, antes de ser electo congresista, parte de mis investigaciones a recopilar 5 constituciones europeas y 19 constituciones latinoamericanas. Ojo, en una época en que no había internet. Por lo tanto, la única forma de hacerlo era tocar la puerta de cada embajada y pedirle el texto de sus constituciones traducidas al español.
El problema es que si me la entregaban en alemán, me era muy difícil entenderlo. Muy bien, como consecuencia de este trabajo, que habíamos comparado las constituciones, solo en la parte de trabajo, solo en el tema laboral, yo logré publicar 3 libros en esta materia, de los cuales el último figura en la biblioteca de la Universidad San Ignacio de Loyola. Ahora bien, siendo presidente de la Comisión de Trabajo, teniendo al grupo de expertos, habiendo convocado a todas las instituciones posibles, del 18 de enero al 12 de marzo de 1993, o sea, durante 2 meses nos reunimos diariamente con un amplio grupo de estos destacados juristas y se preparó el proyecto del articulado respectivo. Se fue preparando un borrador, digamos, en base a la experiencia, a la OIT, a los convenios, a las opiniones, ¿no es cierto?, de los propios juristas peruanos. Nadie duda de que la Constitución tiene que tener derechos laborales. El problema era establecer cuáles derechos laborales y cómo se habría que redactar dichos derechos. Muy bien. ¿Qué hizo la Constitución del 93? Incluyó los principales derechos laborales que habían sido señalados por los especialistas nacionales antes que se aprobara el texto constitucional, ¿no es cierto? Y se consideraron aquellos derechos laborales fundamentales, excluyendo de la Constitución anterior de 1979 aquellos que la mayoría de los juristas, tanto peruanos como extranjeros, reconocían que no eran materia constitucional, ¿no es cierto? La Constitución pues no es un código, no es una ley, ¿no es cierto? Tiene que tener los principios básicos, principales. Muy bien. Una vez que sabíamos cuáles eran, se procedió a enunciarlos. ¿Cómo se enuncian? Hay que utilizar terminología técnica, concisa, moderna, evitando que las reglamentaciones, las ataduras, ¿no es cierto? De forma tal que, como consecuencia de esos estudios que había realizado de 25 constituciones europeas y 19 constituciones latinoamericanas, los 15 derechos que figuran en por lo menos 5, miren que solo de las 44 constituciones estudiadas, basta que estén en 5, porque si pongo 10 temas, no figuran en las constituciones. Basta que se repitan en 5 constituciones. Esos son los 15 temas que son reiteradamente establecidos en todas las constituciones del mundo, que son el trabajo como derecho y o deber, la protección al trabajo, la protección a la mujer o madre, la protección al menor de edad, el fomento del empleo, el principio de igualdad y no discriminación, libertad y elección del trabajo, salario social, jornada de trabajo, descanso semanal, vacaciones y feriados, formación profesional, libertad sindical, convenios colectivos de trabajo, huelga y participación. Eran los 15 temas. ¿Estos 15 temas figuran en la Constitución? Sí, señor. Los 15 temas que son repetidos en las constituciones del mundo, ¿no es cierto? Por lo tanto, no somos una isla, tenemos que fijar qué pasa en el resto del mundo, y especialmente en el mundo más desarrollado, ¿no es cierto? Por eso se tomó en cuenta las de Europa y las de Latinoamérica. Muy bien. Ahora, una vez que esto fue presentado al Pleno del Congreso Constituyente Democrático, se aprobaron del artículo 22 al 29. ¿Cómo fueron aprobados? Porque dicen, no, era la minoría, lo que pasa es que la mayoría del Congreso, 55% eran de cambio 90, nueva mayoría, y por lo tanto ellos aprobaron solo una constitución que se la dictó Fujimori. Y ven ustedes que el promedio de aprobación de los artículos laborales fue del 82% y no del 50%. Por lo tanto, de todos los otros grupos estuvieron de acuerdo en la redacción de estos artículos. Muy bien. ¿Y qué es lo que se puso en esos artículos? No lo voy a repetir uno por uno,
pero evidentemente los temas fundamentales, aquellos temas que se consideraban que eran indispensables que figuraran en una constitución. Entonces, ahí les he puesto, no los voy a explicar uno por uno, porque no me daría el tiempo, solamente voy a fijarme en un solo tema, que es el tema básico de toda discusión entre laboralistas, el tema de la estabilidad laboral. ¿Ok? Entonces, del artículo 22, el trabajo es un deber y un derecho, el trabajo es objeto de atención prioritaria del Estado, el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa, la jornada ordinaria de trabajo de las 8 horas, solamente los menciono porque ustedes tienen el texto. Los principios bajo los cuales se rigen, no es decir, la relación laboral, igualdad de oportunidades sin discriminación, carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, la interpretación favorable al trabajador en caso de duda, ¿no es cierto? Y el artículo que voy a desarrollar un poquito más, que es la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Muy bien. Y los últimos dos temas fue el derecho a la sindicación, negociación colectiva y huelga. Y por último, el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promover otras formas de participación, que el Estado reconozca esos derechos. Muy bien. Como se demuestra en los 3 libros en que he puesto los textos constitucionales, los cuadros comparativos, etc., los últimos fueron del año 2004 y 2006, ¿no es cierto? Son los mismos artículos que figuran básicamente, principalmente en el mundo occidental y en los países de mayor desarrollo tanto jurídico, cultural y democrático. Y se han excluido aquellos derechos que no figuraban en otras constituciones porque no eran de jerarquía constitucional. No toda ley es de jerarquía constitucional, no todo derecho es de jerarquía constitucional. Porque la Constitución, ¿qué es? No es un código de trabajo, ¿no es cierto? Y por lo tanto no debe contener todos los derechos laborales. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que se buscaba en la Constitución del 93? Evitar la rigidez del pasado. Porque la Constitución del 79 era una Constitución muy rígida que impedía el normal desarrollo del derecho laboral. Se buscaba proteger al trabajador, sí, pero también que esta rama del derecho promueva el empleo, el desarrollo económico, ¿no es cierto? Y por eso, destacados juristas y profesores universitarios del derecho laboral han resaltado los méritos de la Constitución de 1993 en este tema. Ojo, no estoy hablando de otros temas que ustedes con toda y justa razón pueden tener grandes críticas. Muy bien. En el año 2002, siendo ya presidente el doctor y mi maestro y amigo Valentín Paniagua, con quien competí por la presidencia del Congreso de la República, y el que fuera elegido presidente de eso iba a ser presidente de la República. Yo a mis amigos haciendo broma le digo, casi fui presidente de la República, porque en esa época éramos 120 parlamentarios y yo saqué, si mal no recuerdo, 52 votos, o sea, la mitad era 60. Y en esa época el jurista, el constitucionalista Valentín Paniagua le pidió al Congreso y al doctor Henry Pease que por favor trabajaran un nuevo texto constitucional. Y así se hizo. Se reunieron ejecutivo, legislativo, trabajadores y empleadores. Y sobre el tema laboral redactaron una nueva, unos nuevos artículos. ¿Ok? Curioso. En este proyecto ya Fujimori no estaba en el poder, ya no había mayoría en el Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Volvieron a repetir los 15 artículos que figuraban en la Constitución del 90, que figuran.
además excluyeron básicamente aquellos derechos que se había excluido en la Constitución. Por lo tanto, ¿no es cierto?, que habían sido las del 79, se excluyeron en el 93. Por lo tanto, se podía decir que esto eran grupos de letras, sino se había reunido un grupo también de destacados abogados de diferentes posiciones. Muy bien. El tema que yo quiero... No puedo, pues, en 20 o 30 minutos mencionar todo. ¿Acaso les digo que en Costa Rica a veces se suspende por segundos las conexiones de Internet? Es uno de los problemas que tiene Costa Rica. Así que díganme ustedes si en algún momento se me interrumpe. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha bien. Ah, ya. Ok. Porque esto es un hecho que me ocurre acá muchas veces, pero se suspende por segundos nada más y vuelve a integrar. ¿Qué dice la Constitución del 70? ¿Qué decía? La Constitución del Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. ¿Qué dice la Constitución del 90? La ley otorga al trabajador adecuada protección contra... En cuanto salió esto, horror, barbaridad, han eliminado la estabilidad laboral en el Perú. A partir de hoy día serán despedidos miles de trabajadores del país. Recuerden ustedes que la Constitución, una vez aprobada en el Congreso, tenía que ser sometida a un referéndum por primera vez en la historia del Perú. Por lo tanto, la campaña política fue muy, muy agresiva. ¿De acuerdo? No es posible esta redacción de la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Uno, porque es una terminología que no ha sido empleada en este mundo. Muy bien. Les recuerdo a aquellos que no tienen mucha práctica o estudios con el tema laboral, que la estabilidad laboral se divide, lo digo más genérica, en la absoluta y relativa. Absoluta es que cuando el vínculo laboral por acto unilateral del empleador se disuelve, o sea, te despido, no te explico ninguna causa o no la pruebo, ¿no es cierto? Hay que reintegrar a ese trabajador. Punto. Usted lo reintegra, porque usted no ha despedido al trabajador por una causa justificada. Claro, si robó, evidentemente está bien despedido. Y la estabilidad laboral relativa dice que cuando se rescinde el vínculo laboral por parte del empleador, sin causa justa, no se obliga a la reincorporación. Es posible indemnizar, evidentemente, se la ha despedido sin causa justa, muy bien, por eso te indemnizo, ¿no es cierto? Muy bien. Eso en forma general. Ahora bien, ¿qué dice el convenio 58 de la OIT, que ha sido ratificado por el Perú? Dice que interpretando este artículo, y es señalado en negritas, tendrá la facultad de ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada. ¿Cuál es el mayor experto en el mundo? El doctor de la OIT, el doctor Arturo Bronstein. Es considerado como la enciclopedia de las normas laborales de la OIT, de los convenios. Muy bien. ¿Qué dice él? Dice, por lo tanto, el convenio 158 de la OIT reconoce las dos manifestaciones de la estabilidad, es decir, la absoluta y la relativa. Por lo tanto, la OIT reconoce. Tan es así que he conversado con muchos expertos de la OIT y nunca han señalado ninguna observación a la Constitución actualmente vigente. ¿De acuerdo? No existe, ¿de acuerdo? Ningún reclamo de parte de la OIT que se habían eliminado derechos fundamentales.
Muy bien, los opositores a este artículo, que es el que estamos analizando, alegaban que solo empleando esta expresión, que era una expresión mágica, ¿no es cierto?, se estaría respetando la estabilidad laboral o estabilidad en el trabajo. Solo esas son las palabras. Si esas palabras no se emplean, no hay estabilidad laboral. No obstante, que esa expresión que señalaba la Constitución del 79 había generado gran cantidad de discusiones, discrepancias. Unas autoridades judiciales interpretaban de una forma, los otros de otra. Había contradicciones, los tribunales peruanos no se ponían de acuerdo a qué significaba esa expresión y habían generado grandes discusiones. Ahora bien, por ejemplo, ¿qué opina quien para mí es como lo considero el mayor jurista laboralista del Perú de los últimos 50 años, Mario Pasco Cosmópolis, desgraciadamente ya fallecido? ¿Qué dice él? Dice, este es el precepto que ha servido para que se rasguen farisaicamente las vestiduras los enemigos de la nueva Carta Magna. Sostienen, con desenfado sin igual, que suprime la estabilidad laboral y que una vez que sea aprobado se va a producir una cadena de despidos y una aguda desocupación. La protesta, dice él, es insincera, interesada y falsa. Este artículo no suprime la estabilidad laboral, sino que la reorienta de modo de permitir varias opciones frente al despido sin justa causa. Más aún, el profesor Mario Pasco decía en varios artículos, y aquí tengo, por ejemplo, una de sus citas, dice, con relación a, ya no solo al tema de la estabilidad laboral, sino a todo el articulado del 22 al 29, dice, a nuestro entender, lo recogido en materia laboral por la nueva Constitución supera la gaseosa y superabundante proliferación del anterior en esta materia. No podía ser distinto si atendemos a que el moderno texto fue elaborado en su integridad por un grupo de conspicuos jus laboralistas y diversos universitarios. Ese grupo informal era de amplia y plural composición. Estuvo representado allí el pensamiento de personas cercanas al movimiento sindical como al empresariado y a la cátedra independiente, en una materia delicada, difícil y conflictiva como es la laboral. Resulta enaltecedor que el contenido de la Constitución sea fruto de un consenso académico y no de una lucubración política. Más aún, debo confesarles a ustedes que cuando preparamos el artículo constitucional, los artículos constitucionales en materia laboral, todos los expertos que habían participado, el gran temor que tenían es que luego los congresistas metieran su cucharita en cada artículo, porque cada uno quiere dejar constancia, pues que algo hizo, que algo aportó, y que empezaran palabras que no hicieran más que modificar el tecnicismo que tenía en ese momento la Constitución. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Si es que en el año 79, cuando se hizo la Constitución, que sabemos que fue una negociación entre posiciones políticas diferentes, de derecha y de izquierda, tú haces esta parte y yo hago la otra, si todo se hubiera desenvuelto pacíficamente, el tribunal, los tribunales de justicia no tuvieran ninguna duda, ¿para qué íbamos a modificar, no es cierto? Pero resulta que esa redacción no produjo más que conflictos, problemas, discusiones, contradicciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí era necesario modificar el texto. Ahora bien, por eso se adoptó la fórmula, la ley otorga adecuada protección contra el despido arbitrario. Ahora bien, por supuesto que había la posibilidad de consagrar la estabilidad laboral absoluta, que no existe en el mundo, ¿no es cierto?
contradiciendo todas las recomendaciones de todo el mundo, pero evidentemente nosotros éramos conscientes que estábamos legislando para el futuro del Perú, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué dicen todos los expertos de la OIT? Y es subrayado para no leerles todo. Les recuerdo que he dejado en la universidad, les he enviado un artículo de 80 páginas desarrollando todas estas ideas por si alguno tiene algún interés y de lo contrario, escríbanme a ricardo.marcenaro@gmail.com, que yo con mucho gusto les puedo enviar el artículo escrito que será publicado en alguna revista indexada en futuro cercano. Muy bien. ¿Qué dice este otro gran alto funcionario especialista de la OIT? Estoy hablando de la Organización Internacional del Trabajo. El principio según el cual ha de mantenerse a toda costa al trabajador en su empleo no se reconoce ya como objetivo válido de una política social encaminada a garantizar el progreso del mayor número posible de personas. Por tal razón, el objetivo de la seguridad del empleo en general, y esto vale para cualquier sistema, capitalista o comunista. ¿Qué dice el doctor Luis Aparicio Valdés, también ya fallecido, un gran jurista con especialidad en el tema? Cierto es que nosotros no constituimos todavía una sociedad industrial desarrollada, pero debemos evitar que las mayores garantías en la conservación de los puestos de trabajo dificulten el desarrollo económico y perjudiquen la generación de empleo. Vemos pues cómo los juristas se van pronunciando a favor de esta terminología. Ahora, si dice, pero eso no existe, señores, existe desde 1946. Yo nací en el 46 y tengo 76 años. De hace 76 años existe la redacción tal como figura en la Constitución del 93. ¿Por qué? Porque el doctor Américo Pla Rodríguez, que los laboralistas saben quién es el hombre que ha escrito la obra más importante sobre los principios del derecho del trabajo. ¿Cuáles son los principios que deben respetarse en el derecho del trabajo? Entonces dice, ¿qué señala que este principio obtuvo el reconocimiento general de la tercera conferencia regional americana de la OIT, México 1946, una de cuyas resoluciones declara que los estados deberían adoptar medidas encaminadas a hacer estable el empleo de los trabajadores en las empresas. Y luego, precisando el concepto, dice, la estabilidad en el empleo significa la protección del trabajador contra el despido arbitrario. Entonces, no digan que es una terminología novedosa, rara, curiosa. No, la OIT nos habla que o se emplea la palabra estabilidad en el empleo, pero si no las queremos porque no es una expresión sagrada, ¿no es cierto? En ese caso, la protección contra el despido arbitrario es sinónimo, es parecido, semejante, ¿ok? Muy bien. Pero no solamente, porque me dicen, pero ninguna constitución del mundo ha existido esta redacción, ¿cómo es posible que ustedes inventen algo más? Ya no hablo de la OIT 1946, que dice la Constitución argentina. El trabajo en sus diversas modalidades gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador protección contra el despido arbitrario. Pero solo en la Argentina. Brasil, artículo 7,1. Señala el empleo protegido contra el despido arbitrario sin justa causa. Nuevamente, o sea, no solamente la OIT, no solamente existe en legislación, sino hasta de las que yo he investigado, por lo menos 2 constituciones vuelven a mencionar la misma redacción. Muy bien. Pero la gran pregunta entonces será, ¿y esto entre los constitucionalistas, laboralistas? Porque una cosa es ser constitucionalista y otra cosa es ser especialista en
el tema laboral de la Constitución, ¿de acuerdo? Son dos cosas diferentes. Yo conozco constitucionalistas muy destacados que han escrito libros y desgraciadamente sobre el tema laboral, como ellos mismos reconocen a veces, no conocen. Por lo tanto, cometen errores en lo que expresan. Muy bien. ¿Qué dice el doctor Adolfo Ciudad Renaud, un hombre de izquierda? Es necesario que la Constitución reconozca determinados derechos, como el trabajo, el empleo, la igualdad o no discriminación, el salario, la seguridad, higiene, el descanso, las vacaciones, la protección contra el despido arbitrario, entre otros. Por eso, cuando nosotros trabajamos el tema laboral en la Constitución, recopilamos todos los artículos y libros que se habían escrito en el Perú sobre este tema para ir viendo cuál era la posición de los juristas peruanos en esta materia. Ahí les he puesto la referencia bibliográfica. Muy bien, ¿pero son los únicos? No. Miren ustedes, el grupo del doctor Luis Aparicio Valdés, Bernedo, Quienda, Francisco Romero, Germán Cercovic, Aldo Bertis, ¿no es cierto? En un trabajo conjunto de estos todos destacados juristas laboralistas, expresan, nos inclinaríamos por un texto más genérico que haga mención a que la ley protegerá a los trabajadores contra el despido arbitrario. ¿De acuerdo? Todos ellos dicen esto, los 6 juristas. Otro jurista, el doctor Jaime Zavala Costa, nos inclinamos a pensar que el artículo 38 de la Constitución, como está, debe eliminarse. El artículo 79 se refiere. Tiene que haber una protección contra el despido arbitrario, contra el despido sin causa justa, en los términos que fijo la ley. Por lo tanto, el artículo 27, que es el único que vamos a analizar esta vez, no solamente de la Constitución 93, no solamente es una redacción que ha sido empleada por la doctrina, ha sido reiterada por la OIT, ha sido repetida en otras constituciones, y además era peruano, ya sea de izquierda dentro de la denominación que ustedes quieran señalar. ¿Ok? ¿Qué dice el doctor Javier Neves Mujica? Por ejemplo, un gran laboralista reconocido por todos nosotros, que en el actual marco económico y jurídico la fórmula es acertada, por cuanto su apertura permite al Congreso optar entre una u otra reparación. Como tal, no satisface en lo inmediato ni a empresarios ni a trabajadores que hubieran querido una definición constitucional precisa, pero nos parece lo más conveniente para regular una institución controvertida. El doctor Neves también reconoce que era la mejor forma de redactar esto. Muy bien. En consecuencia, la Constitución reconoce la estabilidad laboral, pero deja a la legislación que establezca el tipo de protección que se le debe brindar al trabajador. Será la legislación la que diga qué tipo de estabilidad es la que queremos. ¿De acuerdo? Y por eso, en el proyecto de Constitución, doctor Henry Piz, presidente de la Comisión del año 2002, que se quedó en proyecto, también habla, en caso del despido injustificado, el trabajador tiene derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o cualquier otra contraprestación en la forma prevista por la ley. Es decir, que sea la ley como si era un artículo que había eliminado la estabilidad laboral y que se iban a despedir a todos los trabajadores. Por eso, ahora si vamos al ámbito mundial, en las constituciones europeas, salvo la de Portugal, o sea, de las 25 constituciones que estudié, solo se menciona el tema en la de Portugal. En las otras 24 ni hablan del tema de estabilidad laboral. Y en Latinoamérica, en 6 constituciones se menciona el tema, pero no se dice cuál de las opciones se toma. En 6 se opta por la indemnización y solo en 2 por la reposición. O sea,
De las 44 constituciones del mundo, solo en 2 hablan de la reposición del trabajador que ha sido despedido sin justa causa. Muy bien, no sé cómo voy con el tiempo, pero voy a terminar con algunas conclusiones. 1. Los artículos sobre el trabajo en la Constitución son parte del articulado constitucional que los especialistas habían trabajado durante más de 12 años en la cátedra universitaria. No es un texto improvisado. Los artículos constitucionales comprenden los temas que muchos estudiosos nacionales consideraban los únicos que deberían incluirse. Tercero, ningún artículo atenta contra los convenios de la OIT. Me consta, lo he consultado, jamás han sido observados, ni atentan contra ninguno de los instrumentos jurídicos de derechos humanos. En cuarto lugar, el articulado fue preparado por un grupo de juristas, como les dije al comienzo, en base a todos los aportes por un Instituto de Capacitación y Estudios Laborales, ICEL, que formábamos un grupo de juristas, abogados, especialistas en derecho laboral. Luego de muchas horas de discusión, durante 2 meses, todos los días, mañana, tarde y noche. Tampoco es una cosa improvisada. Los grupos políticos representados en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que yo presidía, y ojo que habían diferentes grupos políticos, aceptaron la redacción que habíamos propuesto a través de este organismo o institución llamada ICEL. Más aún, no propusieron ningún cambio en dicha redacción. ¿Ok? No solamente eso, sino que para hacerlo se había convocado a todas las organizaciones sindicales, empresariales, profesores, especialistas, quienes habían hecho sus aportes. Séptimo, es la única parte de la Constitución que fue aprobada con dictamen previo de la comisión respectiva del Congreso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente, que cuando yo acepté la presidencia de la Comisión de Trabajo, dije que yo voy a designar a expertos, ¿de acuerdo?, que deseen colaborar de diferentes espectros políticos, y eso que se apruebe, ¿ok?, eso que se apruebe lo voy a someter primero a la Comisión de Trabajo. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque el procedimiento no era ese. El procedimiento era que todos los proyectos que se presentaban iban directamente a la Comisión de Constitución, y de la Comisión de Constitución pasaban al Pleno. En mi caso, y en forma excepcional, primero pasaron por la Comisión de Trabajo, de ahí fueron a la Comisión de Constitución y de ahí fueron al Pleno del Congreso. ¿Cómo fueron aprobados en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social? Repito, conformada por diversos partidos políticos. Del Frente Independiente Moralizador habían 2 miembros. Fue aprobada por unanimidad, cosa que me han discutido después, y yo tengo una copia del acta respectiva en mis archivos. ¿De acuerdo? Fue aprobada por unanimidad. Muy bien. Se había comparado la Constitución peruana con 18 constituciones latinoamericanas y 25 europeas, para ver cuál era el consenso mundial. La Constitución fue aprobada por el 82% de los miembros del Congreso. Y por último, la Constitución fue ratificada en un referéndum con el 52%, 52,33% de los votos a favor y 47 en contra. O sea, por primera vez en la historia, después de haber pasado todo este proceso, fue ratificado por el pueblo peruano. La votación era muy sencilla, era sí o no, y punto. Y la gente votó a pesar de que la campaña fue terrible, porque la campaña era: a partir de ahora te quitarán tu propiedad privada, a partir de ahora invadirán tus campos, a partir de ahora ya no habrá educación gratuita, a partir de ahora todos los trabajadores serán despedidos. Así era la campaña, y tuvimos que salir un grupo de personas. La suerte era que teníamos varios abogados que podíamos defender la Constitución, y salimos por todo el país a universidades
a defender el texto y por eso el pueblo lo aprobó. A pesar de que a veces la gente me decía eso, no me decía, oiga, pero o sea, a partir de ahora se elimina toda estabilidad en el Perú. Le decía, ¿usted ha leído la Constitución? No, pero me ha dicho, he leído, comentaron en televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, señores, no sé si me he excedido, pero les agradezco muchísimo. Quedo, por supuesto, a disposición de todos ustedes para las preguntas que me quieran hacer. Les reitero que he enviado a la universidad un trabajo de 80 páginas con la exposición de este trabajo que está disponible de ustedes, o que me lo escriban a mí, yo se los envío con mucho gusto. Agradeciendo nuevamente a mi universidad, Auxila, que extraño a todas las autoridades y especialmente a mis queridos alumnos que siempre tuvieron la gentileza de tratarme con profundo cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marcenaro. Como lo mencionamos en su momento, vamos a seguir con la próxima ponente y ya después de que terminen los 3 expositores, la parte de preguntas hacia el final. Entonces, vamos a seguir con la congresista Adriana Tudela,